Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Personería TV. Desde que nacemos todos somos sujetos de derechos, sin importar nuestra raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición humana a la que pertenezcamos. A diario oímos hablar de derechos humanos y cómo estos son vulnerados o ignorados. Por eso es importante conocer estos derechos y saber cómo hacerlos respetar. Los invitamos para que nos acompañen y juntos exploremos este tema que nos compete a todos y todas. Bienvenidos. Los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Los derechos humanos son aquellos que tienen todas las personas sin ninguna distinción de su procedencia, de su raza, de su etnia, de su idioma, de su posición social o económica. Son los derechos que son predicables de toda persona por el hecho de ser un ser humano. Los derechos humanos son una construcción histórica que hace su irrupción en la historia reciente de la humanidad desde el año 1789, cuando la Revolución Francesa. Creo que es importante tener en cuenta que los derechos humanos fundamentalmente son un conjunto de valores asociados a la noción de dignidad humana. Podríamos definir que los derechos humanos, lo primero que hay que decir es que de ello habrían cuantas definiciones como definidores, ¿cierto? Pero podemos decir que son el producto de una construcción histórica de los pueblos, ¿cierto? Y que consolidan un conjunto de facultades, ¿cierto? Que desarrollan la personalidad, los derechos de los sujetos con respecto al Estado y con respecto a los sujetos y la misma sociedad. Que son un conjunto de valores que hay que tener en cuenta dos circunstancias. La primera, que han cambiado a lo largo del tiempo. Inicialmente estaban muy restringidos al tema de la vida, al tema de la libertad, y se han ido ampliando hacia otras dimensiones como la justicia, la equidad, el bienestar y el reconocimiento. Al mismo tiempo habría que señalar que son unos valores que se concretan en normas jurídicas, pero que tanto en la fase en la cual son solamente valores como cuando luego son leyes, son todo un conjunto de elementos que están asociados con los derechos humanos. Bajo principios de libertad, igualdad y dignidad humana, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deberían esforzarse, con el fin de que sus derechos se promovieran, respetaran y aplicaran de manera universal. La Declaración Universal es un instrumento normativo que tiene una característica muy importante, y es que responde en primer lugar a la vieja aspiración que ha tenido el pensamiento occidental, especialmente en el siglo XX, de lograr construir un espacio por encima de los intereses de los estados que defiende el interés común, ¿cierto? De alguna manera es un traslado de la figura del Estado en cada nación como garante del interés público que propone el contractualismo a la dimensión internacional, como que haya un gran Estado por encima de los intereses particulares, y esto contrastado con las dos grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los cuales cerca de 80 millones de personas perdieron la vida. Por eso las Naciones Unidas surgen en el año 45 en San Francisco y luego en el año 48 con la Declaración Universal. La declaración es un intento de construir una carta de valores que permita que la humanidad renuncie al camino de la guerra como mecanismo de construir el relacionamiento entre los estados. Y ese es el contexto en el cual surge la Declaración Universal.